Ya hablamos de los nuevos y ahora hay que hablar de los borrados. Scaloni, con respecto a la lista de noviembre, dejó 5 jugadores afuera. Conozcamos cómo es la realidad de los 5 jugadores ausentes en la lista para las eliminatorias. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. Teníamos la lista, conocimos las caras nuevas, ahora hay que hablar de aquellos jugadores que fueron borrados, que aparecieron en la lista última de eliminatorias en noviembre del año 2020 y que hoy no aparecen en la lista de eliminatorias para junio 2021. Hay 5 nombres, el primero es el más fuerte, que es el de Paulo Dybala. Independientemente de mi opinión, que creo que tendría que haber estado convocado, por el hecho de que creo que puede mejorar desde adentro, hay una realidad de Dybala con la selección argentina. En octubre, Dybala no viajó a Bolivia, algo que hizo algo de ruido a la selección argentina. De hecho, el parte médico oficial hablaba de que no se encuentra en condiciones para la práctica deportiva. No especificaba ninguna lesión propiamente dicha y por eso directamente jugó con Ecuador y volvió a Italia. A la siguiente convocatoria fue convocado Dybala, pero antes de que los jugadores viajen a Argentina, la selección argentina vuelve a sacar un comunicado que dice que tiene síntomas generales genitourinarios. Eso es lo que decía el parte, descartando cualquier lesión, y muchos atribuyeron este parte con una demostración de que no se moría de ganas Dybala de estar en el seleccionado argentino. Pero la realidad es esa, no podía jugar. De hecho, se dejó correr la información de que esperaban una demostración de actitud por parte del jugador de la Juventus. Pero ¿qué pasó con Dybala desde esa convocatoria hasta el día de hoy? Dybala, desde la fecha de eliminatorias última, había jugado 6 partidos de titular, en 2 estuvo ausentes y en 2 ingresó desde el banco de suplentes, y el 17 de enero tiene una lesión ligamentaria que lo margina hasta el 3 de abril. ¿Qué significa eso? Que se perdió 17 partidos con la Juventus. Después de la lesión, Dybala vuelve, juega 5 partidos titular, en 3 ingresó desde el banco de suplentes, en 1 permaneció como suplente y convirtió 2 goles. Esa era la realidad de Dybala. Una realidad que la comparo con la de Agüero y no me parece muy distinta como para tener una opinión o un relato muy distinto al explicar la presencia y la ausencia de uno y de otro. Por eso lo atribuyo más a una cuestión extrafutbolística, la ausencia de Paulo Dybala de esta lista de eliminatorias. Y sinceramente en el periodismo argentino tampoco hizo demasiado ruido. No lo tomaron a una de las estrellas del fútbol argentino como una ausencia rutilante dentro de la selección argentina. El segundo nombre ausente es el de Roberto Pereira. Me sorprendió totalmente, lo dije en el video anterior, que teniendo en cuenta la lesión de Nico Domínguez, la lesión de Ezequiel Palacios, Nico González, jugadores que habitualmente pasan por la zona media del campo de juego, pensé que Roberto Pereira iba a estar en esta lista de eliminatorias, que es más extensa que cualquier otra, sobre todo cuidándose con respecto a lo que iban a hacer los lesionados. Finalmente, el entrenador no lo convocó a un tipo que todos los partidos que jugó en el Udinese fueron de titular. Jugó 31 partidos, hablando desde la última convocatoria, desde el 21 de noviembre hasta el día de hoy, jugó 31 partidos con la camiseta del Udinese, en uno estuvo ausente y los 31 partidos que jugó lo hizo de titular. 4 goles y 7 asistencias desde aquel 21 de noviembre que fue el retorno de los jugadores a sus ligas después del último partido de selección. Para mí es una ausencia sorpresiva, no porque me guste o me deje de gustar Roberto Pereira, sino por la función que cumple en este equipo, que es ser ese reemplazante de Rodrigo de Paul. Teniendo en cuenta que no estaba Nico Domínguez en condiciones, que no está Palacios en condiciones, pensé que Roberto Pereira iba a ser de la partida. Con una realidad buena, porque tiene un presente bueno en el Udinese, imaginé que iba a estar en esta lista como muchos de ustedes. Otra ausencia obligada es la de Walter Kahneman. Walter Kahneman siempre aparece en las listas de Scaloni. Es un jugador habitual, independientemente de que no juegue demasiado, siempre aparecía en todas las convocatorias. Pero desde el 21 de noviembre venía jugando de titular en 14 partidos y tuvo que operarse porque no aguantaba más un dolor
en la cadera que arrastraba del año 2020. Jugó un partido por Copa Libertadores y tuvo que operarse y todavía no volvió a los entrenamientos. Por eso las ausencias, que ya son 12 ausencias, que son 3 meses prácticamente que no juega Walter Kahneman, hacía lógica la no convocatoria del ex marcador central de San Lorenzo, y por ahí se explica lo de Palomino. Aunque creo que Palomino tiene más nivel que Kahneman, teniendo en cuenta lo que iba eligiendo Scaloni, la ausencia de Kahneman se explica a través de la presencia de José Luis Palomino. Y quedan 2 ausencias con respecto a la lista de noviembre que no fueron rutilantes, porque son 2 jugadores que están más relacionados con la selección juvenil. El primero, Facundo Medina. Gran año el de Facundo Medina, porque en su primer temporada en el fútbol francés ha conseguido consolidarse en el equipo titular del Lens. Y a la vuelta de las eliminatorias, a la vuelta de aquella fecha de noviembre, jugó 5 partidos, el 23 de diciembre se lesiona de la rodilla y está 3 partidos afuera de las canchas, vuelve, juega 11 partidos y se contagia de COVID-19, lo que hizo que esté 3 partidos más fuera de las canchas. Esto fue el 11 de abril y después de eso, después de recuperarse de COVID-19, volvió a jugar en 2 oportunidades. Una segunda mitad de temporada algo accidentada para un jugador que venía teniendo un nivel excelso, un nivel que llamó la atención de los grandes de Europa. Se lo relacionó con el Manchester United de manera formal a Facundo Medina. También con el Real Madrid en algún momento. Un gol para él en esta segunda mitad de temporada, en lo que va de este año 2021, y es una ausencia que no llama la atención y se explica lógicamente porque hay Juegos Olímpicos. ¿Y para qué llevar un pibe que no iba a estar en la consideración a la hora de jugar, teniendo en cuenta que hay competencia para su categoría un par de meses después? Así que creo que va a ser un elemento de Juegos Olímpicos, un elemento del Bocha Batista. Y Nehuen Pérez junto a Facundo Medina, junto a Alexis McAllister, son jugadores que se sumaban al seleccionado argentino para que vayan viviendo la experiencia de estar con la selección mayor, porque los considera tanto el Bocha Batista como Scaloni el futuro de la selección argentina mayor. Pero además de eso, Nehuen Pérez contó con una temporada irregular, no tanto por su nivel, sino por las pocas veces que jugó en el Granada. Venía de hacer una excelente temporada en el fútbol portugués, siendo junto a Rubén Díaz, hoy en el Manchester City, los mejores centrales de toda la liga portuguesa. Va el Granada, que tenía competencia europea, que tenía liga, que estaba teniendo un gran presente y no logra hacerse un lugar en el equipo andaluz. Está en una edad que necesita jugar, está en una edad que Nehuen Pérez está todavía aprendiendo ese fútbol europeo y hubiese estado bueno que esté en un equipo que tenga competencia. Teniendo en cuenta que lo más probable es que sea el capitán de la selección olímpica, también tiene sentido que no esté en esta lista de eliminatorias, porque la titularidad y los minutos de selección mayor le iban a quedar algo lejos. Y hay 2 jugadores que, si bien no estuvieron tampoco en la lista de noviembre, se especulaban con que podían estar en esta lista de junio, que son Leandro Balerdi y Marco Senesi. Uno por la relación que tiene con Scaloni, por cómo bancó siempre Scaloni a Leo Balerdi, llamándolo cuando no era ni concentrado en el Dortmund, hoy que es titular en el Olympique de Marsella, que tiene minutos, que tiene continuidad, no se lo llama. El caso de Senesi nunca fue llamado, se habló en la previa, sobre todo en la previa a lo que iba a ser la fecha frente a Uruguay y Brasil, de que era un jugador que iba a ser llamado para la selección argentina mayor. Pero teniendo en cuenta la competencia, imagino que en la cabeza de Scaloni era o Lisandro Martínez o Marco Senesi, y se quedó con el jugador del Ajax. Así que la ausencia de Marco Senesi también hay que anotarla. Serán 2 jugadores que, de no mediar ningún inconveniente y se consiguen la autorización pertinente, serán parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 a partir del 23 de julio de este año. Estas son las ausencias de la lista de Scaloni para enfrentar a Chile y a Colombia por las eliminatorias rumbo a Qatar. ¿Qué te parecen? ¿Tendrían que haber sido convocados? ¿Crees que alguno de ellos tendría que haber estado en la lista de Scaloni para las eliminatorias? De todo eso me gustaría que me lo dejes en los comentarios. El agradecimiento de siempre por estar presente y por tener el respeto habitual en cada comentario. Un abrazo grande y sepan que en este canal hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.